Bienvenidos a un nuevo video. En este caso les voy a comentar cómo es la vida en Malta. Pero no se los voy a comentar yo, sino una persona que está viviendo en Malta. Vamos a pasear por todos los temas habidos y por haber, y luego de este video vas a tener una mejor percepción de lo que es vivir en este país. Vamos a la entrevista. Soy venezolana, tengo 27 años, llegué a Malta hace 4 años atrás, soy bailarina, trabajo para una empresa financiera. Digamos que todo este trayecto desde Venezuela hasta Malta durante todos estos años ha sido bastante enriquecedor y es algo que quiero compartir con ustedes de cómo vive quizás un inmigrante en Malta, cuáles son los pros y los contras que he encontrado para que le pueda servir a otras personas que al igual que yo estaban pensando o están pensando emigrar a otra parte. Genial. Bueno, para comenzar, una de las preguntas que toda la gente tiene al momento de averiguar un país, el tema del costo de vida. ¿Cómo es el costo de vida en Malta? ¿Cómo es el costo de vida en Malta? Ok, el costo de la vida. En Malta, pues obviamente, si llegas solo, normalmente puedes encontrar un apartamento compartido o puedes encontrar incluso una habitación compartida. Y con todo lo que representa, digamos, el internet, la habitación, el internet de tu móvil, quiero decir, la habitación, la comida, pues se te pueden ir alrededor de unos 750 euros más o menos al mes, solamente para cubrir tus gastos. Un sueldo promedio no calificado de un extranjero. Digamos que un salario no cualificado varía entre los 800 y los 1000. Un salario promedio varía entre... Sí, 1200. Entre los 800 y los 1200, más o menos. Entre 800 y 1200, genial. ¿Y el costo de vida dijiste que en total aproximadamente cuánto está? 700 euros, 720 euros. Eso significa de que va a variar muchísimo de acuerdo a las necesidades de cada persona, por eso te digo. Eso va a depender mucho de la persona y más o menos si puede tener la intención de vivir solo o de vivir en un apartamento en conjunto o de compartir su cuarto. Entonces ahí puedes reducir los precios un poco y puede ser un poco accesible, pero siempre vas a estar muy ajustado si tienes un trabajo que te ofrece solamente un sueldo mínimo. O sea que Malta no sería por ahí el mejor lugar para ir a ahorrar por el costo de vida y un sueldo de un extranjero, ¿no? No, te voy a decir que no, si encuentras un trabajo no cualificado. Ahora, hay muchas oportunidades para trabajos cualificados que, digamos, te brindan la oportunidad de ahorrar, de pagar tus gastos y de tener una vida considerablemente muy buena acá. Y eso es la otra parte de la situación, ¿no? Pero en general, para comenzar, es muy complicado si vienes a hacer cualquier trabajo de mesero, seguridad o cualquier cosa de estas. Y pasemos ahora al tema del alojamiento, que recién mencionabas que bueno, varía mucho de si uno quiere habitación compartida, sino ¿cuán fácil es conseguir alojamiento en Malta? De facilidad es muy, muy fácil. De hecho, una de los trabajos más solicitados acá es para trabajar para agencias de pisos. Eso significa de que en práctica siempre vas a encontrar inmobiliarias y cosas así. Sin embargo, este tipo de demandas de trabajo igualmente ha creado unos grupos bastante grandes en Facebook donde te permite con mucha facilidad encontrar todo tipo de alojamiento. O sea, súper fácil, pues siempre hay gente solicitando a otras personas que quieran vivir con ellos, o siempre va a haber un agente, si tienes la posibilidad de pagarlo, obviamente de encontrarte las mejores soluciones, porque Malta es un país que durante todos estos años ha venido creciendo en cuanto a la infraestructura y todo esto. De hecho, puedes ver que en cada rincón o en cada calle vas a ver una construcción porque están creando siempre nuevos edificios, nuevos edificios, nuevos edificios. Entonces claro, es muy fácil encontrar un alojamiento. Hago una pausa para comentarte sobre el laboratorio. ¿Qué es el laboratorio? Es el mejor método que he creado de comparación entre países, entre ciudades. Hasta incluso lo puedes usar para comparar alguna otra cosa. Es el método que he utilizado en mi vida para ir eligiendo los países en los cuales nos fuimos moviendo, ya sea de turismo como también para sentarnos. También lo he usado en el pasado para elegir el departamento cuando estábamos en duda entre varios, pero lo más importante de todo es que te da la tranquilidad porque a través del método no es que te dice el mejor país para vos es esto. Vos elegís cuál termina siendo el país en base al análisis
con el método este llamado laboratorio que he creado. Lo fui perfeccionando durante muchos años con la ayuda de otras personas que se lo iban mostrando y me iban dando indicaciones, detalles que me iba dando cuenta después. Hoy en día está súper profesionalizado a un nivel que no te da una idea de lo que es dentro. Por lo tanto, vos a través del laboratorio, con una serie de videos y plantillas que te voy compartiendo dentro, podés establecer las categorías de acuerdo a lo que vos tengas. Por ejemplo, ¿tenés pasaporte europeo o no tenés pasaporte europeo? ¿Buscás un lugar con salarios altos o buscás un lugar con salarios bajos? Es decir, de acuerdo a las preferencias de cada uno, ¿para vos es importante el clima? Sí, capaz que para esa persona no. Pero ojo, porque para vos es importante el clima y para tu vecino también, pero vos preferís calor y tu vecino prefiere el frío. Entonces, en definitiva, hay un universo de posibilidades, ya sea de las cosas con las que uno cuenta. Unas personas quieren viajar con hijos, otros viajan en pareja, otros viajan solo. Así como también las preferencias de cada uno, como puse el ejemplo del clima. A través del laboratorio yo te voy a ir guiando paso a paso para que puedas hacer un análisis específico y que vos mismo te des cuenta de algo que en este momento no te estás dando cuenta. ¿Cuál es el mejor país? Tanto para que puedas ir de turismo como para que puedas ir a vivir. Y si ya sabes el país pero estás en duda entre la ciudad, el laboratorio es el método para vos. Debajo te dejo más información y recordá que es un pago único y acceso de por vida. Seguimos ahora con el video. ¿Qué te motivó a irte puntualmente a Malta? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué hace una venezolana en Malta? Bueno, ¿qué me motivó? El hecho de cambiar mi vida. Obviamente la situación de mi país no era fácil ¿Pero por qué lidiar Malta? con... Porque, bueno, no es que puntualmente, era una cuestión de que yo decidí cambiar mi vida y dije, me voy a ir al lugar donde se me sea más difícil, donde no hable mi idioma, donde pueda aprender cosas nuevas y Malta, por cuestiones del destino, un amigo me dijo, mira, acá hay un trabajo, ¿lo quieres tomar? Dije, ok, no hablo inglés, no tengo doble nacionalidad, no sé cómo voy a hacer, pero yo me voy. Y me vine. ¿Y ese trabajo era de bailarina? No, ese trabajo era en un restaurante y todo esto, pero a mí me parecía súper guay, porque, claro, me parecía súper guay en ese entonces, porque al final dije, pues bueno, voy a probar suerte y como tengo que salir de Venezuela, pues me voy a arriesgar con todas. Claro, sí. ¿El mayor riesgo era quedarse en Venezuela? Sí, eso no era una opción. ¿Y hoy en día continúas con ese trabajo o fuiste teniendo otros trabajos y demás? No, el primer año fue bastante complicado, fue bastante difícil. Tenía 3 o 4 trabajos al mismo tiempo, trabajaba en el restaurante, trabajaba patinando, trabajaba dando clases de baile, trabajaba limpiando casas, trabajaba cuidando a niños. Yo hacía de todo el primer ¿Y año. por qué tantos trabajos a la vez? ¿Porque no te alcanzaba para cubrir los gastos o porque querías ahorrar o qué? No, porque no me alcanzaba para cubrir los gastos, básicamente. Una temporada baja en Malta, los restaurantes no trabajan de la misma manera, ya que Claro. es un destino turístico netamente. Entonces, no te cubre todas las horas para que puedas costearte todo. Y nada, luego de un año, pues empecé en una de las mayores empresas de trading online acá en Malta y empecé a ser agente de cuentas para el departamento español y de aquí no paré hasta ahora, que me tomé un descanso. Durante 3 años he trabajado de lo mismo y aparte tengo mi trabajo bailando, pero eso ya lo considero como un hobby, no como una necesidad realmente de que tengo que tener 2 trabajos al mismo tiempo. Claro. Acá las mayores industrias vienen siendo el casino, las apuestas online y las empresas de trading. Pasamos ahora, ya que estamos hablando del tema del trabajo, a la siguiente pregunta que tiene que ver justamente con este tema. Una persona que va de afuera, estamos hablando siempre de los expatriados o los inmigrantes que tiene ahí Malta. ¿Qué facilidad tiene para conseguir trabajo? Creo que eso depende mucho de la suerte que tenga cada persona. Normalmente tú como latino se te hace muy difícil encontrar una empresa que te asuma y que te dé el permiso de trabajo para estar en Malta, ¿ok? Eso hay que decirlo. Conozco a gente que se lo han dado, por eso digo que es una cuestión de suerte, pero en realidad es bastante difícil. Obviamente sí, tienes doble nacionalidad y eso es muy fácil, Claro. pero que una empresa te asuma, porque son un poco ignorantes acerca del tema de cómo se manejan los permisos de trabajo para las personas como nosotros, pues es un poco difícil. Entonces, también puedes aplicar, si estás en las condiciones, por el asilo político, que fue lo que hice yo. El proceso me permitió a mí tomar este trabajo y hacerme mi permiso de trabajo solamente para que yo pudiera pagar mis tasas y todo eso.
porque no me sirve, no es igual al permiso de trabajo normal que te hacen y por lo menos puedo trabajar de esto. Pero sí, es un poco de suerte. A lo mejor vienes, en menos de 3 meses una empresa te asume y ganaste. Depende de la Pero, situación. Uno. exacto. Depende también mucho de los idiomas. O sea, al final acá no es que por tú tener 4 títulos, 3 títulos, ser un máster, Claro. es mucho más por los idiomas que hables. Y eso es algo que hay que considerar porque en otros países pues es totalmente distinto. Acá es mucho más por los idiomas que puedas hablar y que le puedan servir a esa empresa para que pueda funcionar. Entonces la gente que quiere ir a Malta, atención a ponerse a practicar idiomas. No solo queden solo con el inglés, cuanto más sepan mejor. Vamos a pasar a la siguiente, ya que estábamos hablando del tema de la residencia. ¿Qué facilidad hay una persona que por ahí no tiene pasaporte europeo? Mismo. Porque con el pasaporte europeo por ahí es más sencillo, tengo entendido, en todo lo que es Europa, o si no es Europa también es como que te miran de otra manera. Pero una persona latina de Venezuela o de Centroamérica para abajo, quiere ir sin nada, solamente con su pasaporte a vivir a Malta. ¿Se le complica? ¿Puede? ¿Hay un visado? ¿Cómo es el tema? Para venir a Malta, como en muchos de los otros países europeos, como latino tienes 3 meses para la visa, es estudiando inglés, que muchas personas vienen a estudiar inglés acá. Por ese tiempo que estudias inglés, te dan una visa de estudiante donde puedes también trabajar la mitad de la jornada, solamente que normalmente se suele trabajar de 40 horas. Otra forma es obteniendo el proceso de asilo político, que no es tan fácil. Digamos que no se lo recomiendo que lo hagan a las personas que lo hacen así por querer, que muchas personas venezolanas al final pues lo han hecho, porque no es un proceso fácil, no es un proceso corto, pero eso sí te da la oportunidad que en todo ese proceso también puedas trabajar dentro de Malta. Y la otra, como te dije, en menos de 3 meses que llegues, alguna empresa pueda aplicar por ti el permiso de trabajo y te asuma, pero eso obviamente depende de las condiciones que te ofrece la empresa, porque tienes que tener, la empresa tiene que decir de que prácticamente te puede pagar al año más de 30.000 euros, etcétera, etcétera, y no muchas empresas por eso te asumen. Y en el caso del pasaporte europeo es más sencillo, simplemente con un trabajo, calculo que tramitas la residencia. Tramitas la residencia en menos de un mes, tienes la residencia en Malta, es muy fácil. Sí, así que bueno, los que tienen pasaporte europeo tienen como la facilidad para residir simplemente con un trabajo. Buah, sí, en realidad. Genial. Te voy a preguntar un tema que a mí me interesa mucho y generalmente pienso yo a toda la gente de Latinoamérica que hay mucha inseguridad, no solamente en Argentina, Venezuela, tengo entendido que también. Bueno, ¿quién se salva de la inseguridad en Latinoamérica? ¿Cómo es el tema de este asunto de la seguridad en Malta? Si lo comparo con Venezuela, es otro mundo. O sea, esto no hay ni qué decirlo. Digamos de que acá es bastante seguro. Puedes caminar a cualquier hora de la noche, del día, y casi seguro de que no te pasa nada. Obviamente por el aumento de inmigrantes siempre pueden haber personas buenas o personas malas y alguna que otra cosa sucede de vez en cuando, pero es algo muy puntual. Malta es un país bastante seguro, pero es algo de lo que no me puedo lamentar, digamos. Te quería preguntar del tema de la limpieza, que esto hay gente que le gusta o que le molesta o que le pesa más que a otros. A mí me gusta mucho vivir en un país muy limpio. Te digo de que acá la parte de la limpieza no es 100% efectiva. Hacen reciclaje, que en comparación a Venezuela, que no tenemos ninguna conciencia de reciclaje, pues la tienen un poco. Sin embargo, pues no es que se acata demasiado bien. Claro. Y es verdad de que las calles están sucias o ves mucha basura acumulada en algunas partes. Las calles están mayormente rotas porque siempre están haciendo construcciones o cuando hacen realmente las calles no hacen de una manera muy precisa, sino que las hacen por hacerlas y ya, y eso es algo, un punto muy en contra que tiene, que quizás en comparación a Dinamarca, pues se queda muy, muy por debajo. Pero, o sea, comparación con Venezuela, pues, pero en Europa no creo que sea el mejor. Claro. Hay algo que no te he comentado y es que hay mucha más población de afuera del país que maltesa. Somos más inmigrantes que gente de Malta. Mirá vos. Entonces, Claro, todos al tenemos ser un una país cultura tan chiquitito, por distinta. ahí viene mucha gente por el turismo, más que nada también me imagino, y eso trae muchos trabajadores de afuera, me imagino. Te quería preguntar del tema del respeto de la gente, que este es un tema más que nada
que muchas mujeres van a parar la oreja con este tema porque en Latinoamérica en general, también para no hablar solamente de Argentina, se veía mucha falta de respeto en la calle, especialmente a las mujeres con los piropos, con las cosas que le decían, con los acosos. No podía ir caminando una mujer tranquila, no te digo a la hora de la noche, a altas horas, simplemente un día cualquiera que por ahí alguien le gritaba de un auto y demás. ¿Cómo es eso en Malta? Mira, tenemos de todo. Te voy a explicar que era en práctica lo que te estaba diciendo. Somos una población que tiene más inmigrantes que personas en Malta. Entonces, por lo Sí. general, son muy amigables o son muy abiertos con la parte de nuevas culturas, religiones, etcétera. Son muy abiertos entre los inmigrantes. La cuestión está entre los malteses. Los malteses son como a veces muy resentidos con respecto a que hay demasiados inmigrantes, es como que si nosotros les estamos quitando algo. Entonces, en general sí, pueden tener un respeto, pero al final va a variar mucho de persona. Los malteses te pueden ver muy mal si eres de otro país, o hay otros que te tratan con amor, que conozco y tengo amigos malteses que son excelentes. Pero en general, el respeto con la gente inmigrante, que es con la que siempre te encuentras constantemente en tu trabajo o el día a día, es muy, muy tratable. No es como en Venezuela, no es como en Latinoamérica, o sea, tú puedes pasar tranquilamente por la calle y con una falda si te da la gana, y seguramente no es que te van a piropear como lo Genial, hace en Venezuela, por ejemplo, que te da hasta vergüenza salir así. fundamental, fundamental eso. ¿Cómo es el Sí, tema sí. de la salud allá? Siempre hablando de la persona que va a vivir como inmigrante allá a Malta. ¿Es gratuita, no es gratuita? ¿Qué facilidad tiene? ¿Qué calidad? Si te tocó vivir Ok. algo que fuiste al médico. Mira, es gratuita en parte tenemos un sistema de hospital central, uno solo, un hospital central donde es público y está adaptado para las personas que tengan su ID maltesa o que estén legales en Malta de cierta forma. No está al alcance de todo el mundo. Pero también tienes la sanidad privada, que es a donde normalmente terminas recurriendo y terminas pagando. Entonces, el sistema de salud también es muy lento acá. Creo que en Malta no se ha dado cuenta realmente de la capacidad que está teniendo en los últimos años de nuevas personas que vienen a vivir para acá, y se quedaron solamente como que con un solo hospital central, y a veces no da cabida para toda la gente. Y también va a depender mucho de qué nacionalidad eres, y es algo que, o sea, si eres maltés, seguramente te van a atender súper rápido. Si eres de la Unión Europea, pues no te van a atender tan rápido como los malteses, pero todavía te pueden atender. A ver, si eres latino, por ejemplo, te dejan ahí como de última opción, mira, te atendemos mañana cuando a mí me Tenés dé que ir la con el gana. brazo colgando para que te Es atiendan. algo que, sí, total, total, total. Entonces te queda más factible ir a una clínica y pagar, y de primero tienes que pagar, ¿me entiendes? Entonces, las Claro. facilidades va a O depender sea, mucho de dónde vengas. la mayoría de los inmigrantes paga un servicio sanitario aparte, ¿no? Al menos de que tu empresa, tu compañía, se haga cargo de la sanidad como tal, y tú puedas ir al hospital que te he dicho, que es el Mater Dei, puedas ir al hospital tranquilamente y puedas ir en cualquier situación. Pero como te digo, Claro. con ese tipo de normas, o sea, no es que te atienden allí rápidamente tampoco. Claro. ¿Cómo es el tema de la inflación en Malta? Cuando vos llegaste, ¿cuánto hace que estás viviendo en Malta, por ejemplo? Hace 4 años. 4 años. Bueno, ¿cómo fue la inflación en todo este proceso? ¿Están más o menos igual los precios? ¿Ha aumentado? Sí, mira, desde hace 4 años sí ha cambiado un montón el tema de la inflación y el tema de los costes de vida. Te había comentado de que hay cada vez más construcciones acá, porque precisamente es un país donde no pagas casi tasas en comparación a otro tipo de países. Entonces muchas empresas vienen acá a hacer sus inversiones, y por ende Claro. pues hay muchas más personas o más inmigrantes viniendo, y considerablemente desde hace 4 años ha venido subiendo el coste de la vida de un tema increíble. O sea, una habitación a ti te podía costar 200 euros, una habitación solo hace 4 años, y ahora te cuesta 500. Entonces, es algo que se les fue un poco de las manos, por lo menos hasta el año pasado, porque ya con el tema del COVID, muchas personas también se fueron del país porque no tenían en dónde trabajar siendo un país turístico, y dejaron los precios un poco estándares. Pero o sea, hasta el año pasado era una cosa incontrolable. Mirá Cada vos. vez subían más los precios, los precios, los precios, los precios. Una cosa increíble. O sea que se puede decir que hay bastante inflación ahí en Malta.
¿Cómo es el tema del clima? El tema del clima es algo que le suele gustar a la mayoría de las personas. Tenemos las cuatro estaciones del año. Sin embargo, si te encuentras en una situación donde en invierno puede llegar a estar a 10 grados como tal, pero se siente muchísimo más por el viento y la humedad que hay. Claro. Y en verano puede llegar hasta 40 grados. Entonces, y Uh, también se siente muchísimo más precisamente por la humedad que todavía hay. Entonces, pero es un clima que en realidad a las personas les gusta porque dice, bueno, el ver a la playa, no me importa estar a 40 grados. Y en claro, invierno, pues sí se les hace un poco que no les gusta mucho, pero al final van de copas y no pasa nada. claro, se la rebuscan. Ahora llega una Sí, parte de la entrevista que me encanta, que es, bueno, ¿cuáles son los pros y los contras de vivir en Malta? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas? A ver, mira, las ventajas que pongo de primera mano, que es un país multicultural. Me bien, encanta que es un país donde puedes aprender de todas las personas que conoces y que son de muchísimas nacionalidades distintas a la tuya, y eso me encanta. La facilidad de ir a otros países también es un punto clave, porque siendo Malta, digamos, estar localizada justamente acá, te da la oportunidad de agarrarte un avión por precios muy, muy bajos a otras partes de Europa a sí. muy bajo costo. Entonces, eso también es algo que puede llamar la atención. Las oportunidades de aprender inglés, principalmente porque somos un país que tiene dos lenguas oficiales, entonces, Inglés sí, y maltés. inglés y maltés. Y si hablas italiano, también es casi como un idioma oficial, porque la mayoría de malteses habla italiano. La mayoría de personas acá tienen una población muy, muy grande de italianos igual. Entonces, si hablas italiano, ya incluso no hace ni falta de que hables tanto inglés o maltés, porque la gente te entiende, Claro. que es mi caso. La parte de los contras, los procesos de gestión son muy, muy lentos en cuanto a permisos de trabajo, en cuanto a matrimonio, son muy Todo tipo de lentos, trámite que tengas que hacer, demasiado demasiado. lentos estas personas. Todo tipo de trámite es sumamente lento, al menos de que, bueno, quieras obtener el ID como lo habíamos comentado, quieras obtener la Claro. residencia, que si no tienes mayor contraste y tienes tu documentación, lo hacen rápido, pero el resto no, súper lento todo. El coste de la vida es algo que no se puede parar, es algo que se les está saliendo de las manos totalmente. Y eso es un contra para Sí. este país considerablemente. El transporte es un desastre. O sea, hay muchas personas que lo comparan y dicen de que es de muy buena calidad, pero el transporte es un desastre. O sea, no está siempre a las horas que dice la aplicación, se pierde, no pasa, hacen un tráfico increíble porque las calles son sumamente pequeñas, en fin. El transporte yo creo que es un punto en contra de esto. Bien. El respeto de las leyes, que varían mucho. Y vuelvo a repetir esto depende de dónde eres, las leyes te aplican o no para ti. O sea, si tienes un accidente en un coche, por ejemplo, y eres maltés, no te preocupes, te pagamos, lo solucionamos rápidamente, pero si no eres maltés, entonces te meten en un problema y así Mirá te vos. tengan que pagar o lo que sea, te tardan un montón porque no eres maltés. Una cosa en contra totalmente. El país es muy pequeño. O sea, si vas a estar acá toda la vida, en realidad es muy pequeño Claro. y a lo mejor te atosiga un poco. Y eso es algo que tomarlo en consideración. Como conducen igualmente. Hay muchos ingleses con el volante hacia el otro lado, pero conducen fatal. Fatal. Hay muchos accidentes de tránsito acá día a día. Son loquillos al momento de manejar. Y la estructura de las casas es algo que veo en contra, porque con los materiales que lo hacen y todo esto, es increíble, pero las casas en verano son mucho más calientes de lo que deberían y en invierno son mucho más frías. Claro. Claro, debería ser al contrario, ¿no? Para gestionar un poco la situación que en verano, pues por lo menos que sean las casas más aireadas y esto no es al contrario, o sea, en verano hace mucho más calor en las casas, en invierno hace muchísimo más frío. Claro. Entonces hay algo ahí que no hay, eso es lo que pondría básicamente en principio en las contras. Vamos con el tema de la calidez de las personas. Bueno, te había dicho, en realidad los malteses tienen un carácter muy, muy fuerte, naturalmente, incluso en su Ah, sí. idioma es muy fuerte. Mirá vos. Eh, Así que suelen ser a Pero veces, de ponerse a gritar ¿qué te escuché? o insultar. No, insultar no, de ponerse a gritar.
de hablarte muy fuerte por cualquier cosa, pero hay otras personas que son sumamente cálidas, que son maltesas. Tenía una vecina en mi anterior piso, donde ella sin conocerme todos los Sí, días me daba los buenos días por el balcón, me decía, ¿cómo estás? ¿Quieres café? O sea, un amor de persona. Entonces, son muy cálidos al momento de conocerte porque, a ver, estás como ellos, son de otras culturas y al final todo el mundo acá claro, te quiere conocer y quiere conocer acerca de ti. Entonces, por eso digo que está bastante bien. genial. ¿Cómo es el tema del idioma? Que quiero que había un apartado aparte, ya lo Bueno, comentaste, pero te voy a preguntar acerca de esto. hay dos idiomas Sí. oficiales, está el inglés y el maltés. El maltés es una mezcla de 5 idiomas más. Tienes el árabe, mezclado con el italiano, mezclado con el español, mezclado con el francés. Sí, son 5, ¿verdad? Y tienes un tercer idioma que era lo que te había comentado, que es el italiano. ¿Ok? La televisión acá durante muchísimos años fue italiana. Eso significa de que la mayoría de personas contemporáneas o de la tercera edad hablan italiano, aparte del inglés y del Claro. maltés. Hay muchísimas personas del sur de Italia mayormente acá viviendo, entonces eso también estimula un poco a que sea como el tercer idioma de acá. Eso significa de que en práctica, si tú hablas italiano, pues se te O va vas de a local. facilitar la Claro. vida un montón. Genial. ¿Cómo es el tema de la educación? ¿Es pública? ¿Qué facilidad tiene una Vale, persona que quiere ir a estudiar allá? mira, no es fácil, dependiendo, si vas a venir a estudiar idiomas es muy fácil, pero si vas a estudiar una carrera universitaria, esto tienes que tener muy, muy buen nivel de inglés, eso principalmente, y es una educación pública mayormente, donde es muy particular y es algo que también me llama mucho la atención, porque al ser de muchos inmigrantes, tratan de hacer clases paralelas para que los niños puedan aprender el inglés como lengua neutra en las escuelas, pero también tienen clases de maltés aparte. Entonces, independientemente del país de origen que seas o lo que sea, tratan de hacer esas inclusiones en partes del tiempo que están dentro de la escuela. Entonces, de eso sí no podría lamentarme. Obviamente, si viene una persona de Latinoamérica a estudiar en la universidad, pues quizás se les sea un poco complicado con el tema del idioma, Claro. básicamente. Tendrías que ser madre lengua o bilingüe. Qué bueno eso que le enseñen de chiquito ambos idiomas, porque aparte maltés solamente se habla en Malta, así que obviamente es como el danés acá, tienen que tener el manejo en Exacto, inglés. Claro. eso mismo. Te quería preguntar por el tema del transporte, que hace un rato lo mencionaste, dijiste que no era de muy buena calidad. Generalmente, ¿cuál es el transporte más utilizado? ¿El tren, el metro, el colectivo? ¿Y por qué es de mala calidad? No hay ni tren, ni metro, hay solamente buses. Mirá hay vos, ¿y por qué de solamente mala calidad? Hay solamente buses, al final tienes una aplicación donde ellos deberían de pasar a ciertas horas, ¿no? Y al final no terminan pasando o terminan haciendo lo que les da la gana. Hay veces donde prácticamente los estás esperando y no se paran en la parada y siguen derecho. Cualquier Eso cosa. sí es terrible. Entonces las personas siempre llegan tarde al trabajo, etcétera, precisamente por el transporte. Aparte de, como te dije, las calles acá son muy pequeñas y los transportes ocupan digamos, que hace que también se forme muchísimo tráfico porque no están adaptados, o sea, las calles no están adaptadas a este tipo Claro. de transporte y es el único. Obviamente hay renta de scooters, hay renta de coches y todo esto, pero digamos lo público solamente te quedan los monopatines que están desde este año o el bus o caminar, que al ¿Y final la como Malta es tan bicicleta? pequeño, ¿Tienen pues uso de también te puedes bicicleta dar. allá en Malta? No, no, las bicicletas se veían ¿No? muchísimo más antes a renta, no, se veían muchísimo más antes a renta hasta que llegaron los monopatines, ¿ok? Lo que pasa es que ni los monopatines ni las bicicletas están adaptados a Malta. No hay un espacio donde las personas puedan realmente tomarlos y estar tranquilas. Tienen que ir Claro, directamente junto con los coches. Y como te claro. dije, siempre suceden incidentes. Entonces te Un puedes caos. imaginar si agarras la misma vía que un coche. Te puede Claro. suceder lo que quieras. ¿Cómo es el tema en Malta de la vida social, de la vida nocturna? ¿Hay muchas opciones? ¿Es más limitado? ¿Es bueno, Pues no es bueno? yo creo que es uno de los temas que a la gente le va a gustar porque en eso sí
Hay demasiada vida nocturna, Mirá vos, demasiada. mucha fiesta. Hay solamente prácticamente un estado para hacer fiestas, o sea, se llama Pashir, y en práctica es todas unas escaleras llenas de cientos de bares y restaurantes y hoteles. Fue construido por un maltés que se hizo su imperio allá, o sea, todo lo que hay allí es de él y todo es y todo es para la vida nocturna. Está muy cerca de donde yo vivo, en San Julián, está ahí en San Julián, y si quieres algo más tranquilo, también tienes otras opciones, como Valeta, que es la capital, donde hay una vida nocturna muy Claro. diferente, donde hay muchos bares, pero es mucho más tranquilo, como para quedar con tus amigos y quedarte a copas allí, pero no es para nada comparado con lo que ves en Pashir, que eso es una locura. Digamos que es una distracción para despedida de soltero, para gente que se dejó con su pareja, para gente que quiere conocer a otras personas nuevas, o sea, la O vida sea, la gente nocturna que es quiere de el top. fiesta, si está en Malta, la va a pasar bien seguro. Sí, Sin duda. totalmente. Y ahora Sí, pasamos sí. a la siguiente sección, que es costumbres que te hayan llamado la atención ahí de Malta. Costumbres de la gente que vive ahí, de los malteses. Mira, hay una costumbre que me llama mucho la atención y que me recuerda mucho a los pueblitos de mi país. Es que estas personas agarran sus sillas, se van fuera de casa, se la pasan allí hablando durante el día. ¿Ok? En mi país, y me parece algo bastante bien, y es algo muy particular. O sea, sacan sus El, sillas y se van a la calle y se ponen a hablar con los vecinos. sí, sí, sí. Se juntan todos y se ponen a hablar entre ellos maltés. Es O sea, la divertido. gente que le gusta la vida más de barrio, de casa, de simplemente llevarse bien con los vecinos y toda esa onda, en Malta van a estar chochos con eso. No, A ver. porque no, eso solamente mayormente lo hacen las personas maltesas, entre ellos mismos. Ah, claro. Como te digo, Malta es mayormente vida nocturna. Eso significa que acá no es que vas a encontrar demasiada familia, vas a encontrar a gente sola y gente joven Que va más de fiesta que otra cosa. está trabajando, que está estudiando inglés y que la quieren, etcétera. Yo creo que es toda la influencia italiana que tienen en la parte de las comidas. Tienen cosas particulares como las salchichas o el conejo y todo esto, pero tienen muchísima influencia italiana en cuanto a las pizzas, en cuanto a las pastas, en cuanto a Claro. una serie de cosas, y eso también me llama mucho la atención. El clima, me llama la atención las costumbres que tienen de pescar. Hay muchos malteses que salen a pescar muy, muy temprano por nada, solamente De por placer, diversión, lo de que sea. ocio, Entonces de tú, diversión. sí, por placer, sí, sí, sí. Entonces tú te despiertas y encuentras a la gente pescando allí al lado de tu casa. Es Claro. algo que Al también me llama principio la te debe llamar atención. la atención, después ya te acostumbras a ver Oh, malteses ahí. claro, claro, claro. ¿Cómo es el Ya tú tema de emigrar con sabes, tienen su familia? barco. Era un poco lo que te estaba diciendo. Acá emigrar con familia es algo, primero, complicado si eres latino por todo el tema de la documentación y esto, que digamos que se hace bastante difícil traerte a tu familia. Y segundo, porque no es un país que suele ser precisamente para familias. Por eso era todo el tema que te había comentado de que los alquileres casi siempre son compartidos, de que siempre vives con muchísimas personas, de que vas cambiando de piso en piso. Entonces, digamos que no estaría en mis tops tener acá una familia, ni traerme a mi familia por todo lo que amerita. En cuanto al idioma, en cuanto a la documentación, en cuanto a la Claro. vida como tal que se lleva acá, no sería mi top. Bien. Bueno, en la siguiente pregunta creo que sabiendo de dónde venís ya sabemos un poco la respuesta, pero la pregunta es, ¿volverías a tu país de origen? Obviamente estamos hablando de a vivir. Absolutamente no. Es un no muy rotundo, es un no que duele, que pesa, sí, pero no, es imposible. Para mí es imposible, es inviable imaginarme tener una familia en Venezuela en este momento, dentro de algunos años, no. Y la última es en realidad un espacio para la persona entrevistada, en este caso para vos, para todas aquellas personas que vayan a ver esta nota, esta entrevista el día de mañana, que va a quedar subida para siempre en YouTube. Gente va a buscar la vida en Malta y va a salir esta nota. Así que este mensaje es para todos aquellos que están por ahí interesados en qué onda Malta, el costo de vida, el transporte, un montón de cosas. Bueno, hemos resumido los aspectos más importantes. Y ahora las palabras finales para ellos las vas a tener vos. Así que tenés libre unos segundos, un minuto, lo que vos quieras, para hablar con toda aquella Okay. persona que va a ver esta nota.
Creo que lo principal es que tengan en cuenta bajo qué situación se van a venir a un país como Malta, que si un amigo viene y te dice de que aquí está de la gran maravilla, que te vengas, que acá resolvemos, no le creas, no le creas. Yo creo que tenemos que empezar a ser responsables como inmigrantes de la Sí. situación en la que estamos y en la situación en la que podemos colocar a amigos y familiares. Entonces, tómate tu tiempo para pensar si realmente Malta puede ser una opción para ti. Prepárate mucho para aprender muchísimas cosas nuevas, pero también para pasar situaciones que a lo mejor no te esperas. Es un país que te brinda las oportunidades al final de muchas cosas de aprendizaje. En concreto a mí me pasó, pero también te lleva a unos obstáculos que son bastante significativos para que pienses si realmente puede ser una de las opciones que realmente quieres tomar. Entonces, principalmente para eso, es un país hermoso, todo lo que ves, tienes unas playas magníficas, pero obviamente teniendo en cuenta la precaución siempre de que como inmigrante a qué es lo que te vas a enfrentar y que te vengas, si te vas a venir con todas las ganas del mundo de aprender y de comerte el mundo, que es lo principal. Totalmente. Bueno, me encantaron las palabras tuyas. Muchas gracias por este tiempo, por compartirnos todo esto que nos dijiste de Malta, lo bueno, lo malo. Estuviste ahí específicamente compartiéndole toda tu experiencia en todos estos 4 años que estuviste ahí en Malta para todos aquellos que quieren saber un poco más acerca de ese país. Así que te agradezco en nombre de todas las personas y en nombre mío también. Muchísimas gracias por la oportunidad. Es un verdadero placer haber compartido contigo esto. Y nada, muchísima suerte también en lo que haces. Creo que tienes un espacio bastante significativo dentro de YouTube en el que puedes ayudar a muchísimas personas. Me incluyo con esto, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias.